Señores, gracias por seguir acá esta mañana. Tenemos, como le decíamos antes de irnos, a Rafael Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Altagracia y Edith. Buenos días. Pepe, cuéntenos, el Comité Nacional de Salarios se reunió de forma reciente. Ojalá usted pudiera tener buenas expectativas para los trabajadores y trabajadoras de este país. No salió ningún resultado, pero ellos salieron muertos de la risa. Yo cuando lo vi con tanta alegría dije, bueno, nos van a aumentar el sueldo a todos. Lo único que hubo ahí fue que los empresarios habían anunciado que ellos no irían al comité. Después, y ya ustedes se conforman con que vayan. Entonces después, que no se juramentarían en el comité, porque ellos dicen que no es tiempo de discutir esa tarifa, que hay que esperar mayo del 2017, sean ellos. Fueron después, se juramentaron en el comité. Y entonces, lo que se dijo fue, bueno, la expectativa que se habían creado era de que el comité no se conformaría, porque para conformarse necesita las tres partes. Y fue bueno que ellos por lo menos variaran la posición, se juramentaran y pusieran una nueva fecha, ¿verdad? Que es el 7 de diciembre, para encontrarnos, porque ellos alegaron no tener la disponibilidad para dar una respuesta al planteamiento que hicimos nosotros. Supuestamente van a estudiar nuestro planteamiento para comenzar la discusión de manera formal el 7 de diciembre. Hay que ver, el sector empresarial no es nada fácil. No es la Madre Teresa. No, ellos inclusive llevan una propuesta bajo la manga, otra, y es retomar aquel viejo pretexto de la reclasificación de las empresas, porque ellos están alegando, oiga bien, Edith Altagracia, que los mínimos actuales son muy altos y que las empresas, entonces, hay que hacerle un nuevo ajuste en la clasificación, de manera que empresas pequeñas no paguen, según ellos, salario de empresas grandes. Entonces, es una discusión que va a ser larga y tediosa, porque imagínense ustedes, cuando los empresarios digan que una empresa que hoy paga, por ejemplo, el mínimo de 12.800 pesos, según ellos, esa empresa ya no califica para pagar 12.800. Debe pagar un salario menor. Y así debe ir en escala descendente. Ese criterio que ellos tienen. Entonces, no es que con los empresarios se discute fácil, ni mucho menos. No, todo con los empresarios requiere... Déjame preguntarte algo, porque cuando se habla de los empresarios y de los empleadores, quizás aquí haya que establecer algunas diferencias. Porque esa voz cantante que tiene un sector empresarial ahí, uno no sabe hasta dónde es representativa. Yo vi un estudio de la Fundación Juan Bosch que decía que los grandes empleadores, que son los que van al Comité Nacional de Salario, apenas le dan el trabajo al 5 o al 10% de la población. Y entonces uno no entiende ese nivel de representación que tienen ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ellos se ponen de acuerdo todo, no importa que sean pequeños o grandes, en eso. La fundación dice eso, pero hay que entender esto. Cuando tú vayas, tú te encuentras sentado al Ecopardón con uno de las pequeñas empresas y con uno de las pymes, y ese se hace representar por Ecopardón en el comité de salario. Todos ellos le dan a Ecopardón la potestad de representarlo en el Comité Nacional de Salario, porque esa es la organización que está registrada como un sindicato entre los empresarios. Las demás son asociaciones o consejos, ¿verdad? Pero la Ecopardón tiene categoría de sindicato. O sea, está registrada en trabajo como estamos nosotros. Entonces, ellos le dan esa categoría y uno se encuentra a veces extraño que la pequeña, la mediana, estén junto a Ecopardón, estén junto al CONEA, pero es así, ellos no hacen ninguna división. Hay aspecto yo respecto a lo que dice Altagracia, quizás al final a los empresarios tienen los intereses de ellos más claros, o sea, y para unirse se les hace probablemente mucho más fácil que lo que se le haría, por ejemplo, a los trabajadores. Me gustaría hablar también del nivel de representatividad de los trabajadores dominicanos, porque hasta qué punto aquí la mayor parte de los trabajadores vive al margen de cualquier tipo de organización.
O sea, no es como la capacidad que tiene de movilización, de que se puedan lograr cosas colectivas, de representatividad. Yo te digo algo frente a eso. Por ejemplo, ahora mismo, ese tema de la reclasificación es por el tema pyme y medianas empresas. Por ejemplo, yo te digo a ti, todos los pequeños empresarios, por pequeños que sean, están organizados y tienen una estructura montada organizativa. Ahora, si tú intentas lo mismo con los trabajadores de esa pequeña empresa y tú dices, bueno, hay pequeñas empresas aquí que tienen menos de 15 trabajadores, como ustedes están organizados y tienen una estructura organizada como empresarios, permítanle a los trabajadores entonces que son 10, que son 5, organizarse ellos también para que puedan negociar directamente con ustedes. ¿Tú crees, Edith, que ellos lo permiten? No. Pero hay libertad de organización. No, a seguida que tú comunicas a un comité gestor de ese tipo, comienzan los despidos del comité y la persecución de la gente por empresa. ¿No entiendes lo que es? Cuando ya ha intentado, comienza la persecución por empresa y uno por uno lo ponen de patitas en la calle, ¿tú ves? Porque el empresario es muy democrático hacia afuera, hablándote, planteándote cosas a los demás, pero cuando se trata de su empresa en lo interno, en la puerta de su empresa se detiene la libertad. Pero lo que está diciendo Eddie, y estoy tratando es que el trabajador dominicano que no está organizado, tú estás explicando por qué no está organizado. Pero el trabajador dominicano que no está organizado no tiene tampoco representantes. Bueno, tiene, porque en definitiva, lo poco que se logra, mucho poco que se logra, se debe a esa organización, se debe a esa insistencia en que se revisen los salarios, en que se haga, de la forma que sea, pero que se haga. Si no se hiciera eso constantemente, imagínate, y dependiera solo de la voluntad del empresariado, que lo movieran o no. Yeah. Hay otros renglón de trabajadores que nosotros no discutimos por él, porque yo te voy a decir una cosa. Muchas de las grandes empresas, por ejemplo, nosotros tenemos sindicatos en esas grandes empresas. En esas grandes empresas muchas veces este tema no es una discusión, el mínimo, porque la mayoría de trabajadores ya sobrepasan esos mínimos que se discuten. Porque el mínimo es tan mínimo que en las grandes empresas no hay que discutir. Ya está resuelto, ¿verdad? Hay convenio colectivo, ¿entiendes? Y los mínimos son otros, ¿entiendes? Nosotros tenemos empresas que tienen mínimo hasta de 22,000 pesos, ¿verdad? Mínimo, o 20,000 pesos, mínimo. Pero son empresas que tienen una larga historia de sindicalismo, de negociación, etcétera, etcétera, que no son todas necesariamente. Aún todas las grandes no permiten la sindicalización. Yeah. Porque hay grandes donde tú no puedes tampoco intentar un sindicato. Pero hay que, Pepe, ¿no habrá que inyectarle algo al mundo de los trabajadores y su representatividad? Porque yo, por ejemplo, Gabriel de Río, desde que yo tengo uso de razón, dirige un colectivo desde que yo tengo uso de razón, que yo recuerde. ¿Y tú desde cuándo lo recuerdas? Yo empecé de periodista en 1981 y él era el presidente de la casa. Entonces... Él y Luis Elpidio... Elpidio Santos. Elpidio Santos. Entonces, como que eso es estático, pasan los tiempos, cambia y tú no ves que hay una inyección, una posibilidad de que nuevas gentes, de que se integren aún a las pocas organizaciones que existen. Hay mucha ¿Qué es gente, lo que pasa? Sí, no. Hay mucha gente integrada, muchos nuevos dirigentes. Lo que pasa es que también la única organización que en la sociedad, pese a toda la libertad de que se habla, tiene restricciones, aunque es de las más viejas, es la sindical. Es decir, la organización sindical viene de la Constitución de la República. La Constitución te dice que es un derecho a la sindicalización. Y te lo dice el Código Trujillo, te lo dice el Código de ahora, te lo dice los convenios internacionales de OIT, suscritos por todo el mundo. Ahora, es la única organización que, pese a tener toda esa garantía, es difícil de estructurar y mantener. Tú puedes formar una junta de vecinos y no tienes restricciones de nadie. Es más, tú puedes ahora, en este país, proclamarte comunista. En una empresa y decir que tú eres comunista y que te gusta el comunismo, que va a constituir, anarquista también, tú lo puedes decir. No, pero es que ya eso no es delito. Y no te pasa nada, no te pasa nada. Ahora, si tú dices en cierta empresa que tú eres sindicalista y que tú quieres formar un sindicato, tú sabes que la actitud que habrá frente a ti no va a ser de tolerancia.
¿no entiendes? Ahora, los sindicalistas... Arrinconarte y perseguirte. Pasa a veces como con los periodistas, que tú dices periodistas organizados, que son eso, periodistas organizados y no necesariamente están en medios. Me pregunto si hay sindicalistas que su trabajo es ser sindicalista. O sea, que no ya están por fuera del mercado laboral, no están pasando las crujías de los trabajadores, sino que tienen la representatividad de los trabajadores. Yo creo que es una cosa que se da. Sí, pasa mucho, sí pasa mucho y se da de gente que no es, porque en definitiva, lo que son trabajadores de una empresa determinada, muchas veces ni siquiera pueden hacerlo. Porque hay, frente a eso, vigilancia extrema. Hay que entenderlo. No es la vigilancia de aquellos tiempos en que Altagracia era una reportera que andaba con nosotros de calle en calle, en aquellos tiempos. No se desaparece a una gente como Guido Gil. No se mata como Orlando Martínez. No se mata. No, ahora matan a uno y lo desacreditan. Es distinto, ¿tú entiendes, Altagracia? Es diferente. El modo de ahora es distinto. El modo es otro. Edith es una mujer recta, muy jodona, etcétera, etcétera, vamos. Fuera. Pero tú sabes lo que quiere decir eso, ¿entiendes? Lo que quiere decir eso. Entonces, esa persona se vigila, se controla y ejercer la libertad, por ejemplo, de asociación, de asociación concreta, porque aquí, por ejemplo, a los periodistas se les permite un sindicato de rama, especie de sindicato de rama. Ahora, si se hiciera un sindicato por empresa, ¿tú crees que se tolerara el sindicato por empresa en el periodismo, en los medios, en los propios medios? Sí, hacer como en Europa, que te paran una redacción. Claro, con toda la democracia que se proclama, fuera difícil hacerlo. Se tolera un sindicato que derrama más o menos y que no impacta tan directamente en cada medio. ¿Cuáles son las posibilidades reales que las negociaciones de ahora conduzcan a un aumento del salario de los trabajadores? Invocando quizás que los salarios de los trabajadores dominicanos son tan bajitos que se cuestiona la supervivencia del sistema de seguridad social, porque más del 72% de los dominicanos tienen un ingreso por debajo de los 18,000 pesos. Es así. Nosotros pensamos que el análisis que presentamos, inclusive estableciendo una canasta familiar nacional en 28,000 pesos, solicitando un 30%, si se consiguiera un 30%, que todos sabemos cómo son las cosas en las negociaciones, eso lo que llegaría es a 16,000 pesos, el mínimo más alto, 16,000 pesos. ¿Cuántos salarios mínimos tenemos? 17 salarios mínimos, porque hay que recordar, ¿verdad? El mínimo de la empresa no sectorizada, que son 5, pero cuando te metes a la construcción son 7, cuando te metes a la industria azucarera hay un mínimo, operador de máquina pesada otro mínimo, zona franca otro, hotelería otro, zona franca deprimida otro. Es decir, por hotelería hay 3 mínimos solamente. Es decir, son muchos mínimos. ¿Cuál es el salario mínimo de la hotelería? El mínimo de la hotelería está el más alto en 7,800 pesos, el más alto. Hay uno de 6,500 y otro de 6,000. Ellos, la hotelería siempre alega que como se benefician del 10%, los trabajadores, que se distribuye, etcétera, etcétera, bueno, entonces el salario bajo se justifica en que el trabajador participa supuestamente en el reparto de esos beneficios del 10%. Pero está probado que no en todas partes se hace, no todo el mundo llega, ¿entiendes? Y si llega, no llega el 10%. De todos modos, lo que tú preguntas no se compadece, Altagracia, a ver 17 mínimos. México, que es un país tan grande, fue reduciendo los mínimos y hoy tenía antes uno por estado, ¿verdad? Después bajó a 3, después a 2 y hoy tiene uno solo, ¿entiendes? Y así han ido bajando los países, de manera que aquí no se compadece que haya 17 mínimos. Entonces, quisiera que usted nos recordara, porque tengo la impresión de la última vez que ustedes tuvieron ese diálogo, cuando se logró el último aumento, ¿no quedó un compromiso para el futuro ahí los empresarios con los trabajadores? No, recuérdate que eso terminó en una ruptura por el tema del Código Laboral. Okay. Acuérdate que ellos querían que nosotros aceptáramos, mezcláramos, tú ves, el tema del salario con la supuesta modernización del código que ellos querían hacer, que era disminuir la cesantía, la prestación, ¿te acuerdas de ese episodio, verdad?
Entonces por eso terminó con un aumento de 14%, pero... Rotas las conversaciones. Pero con una rotura, ¿me entiendes? Sí. Lo del código ya se dejó ya, o siguen, porque he visto algunas señales de que es un tema que persiste en algunos empresarios, de que hay que actualizar ese código porque es dañino. Y que el pasivo laboral perjudica a las empresas. Sí. Todas las convenciones empresariales de los últimos tiempos terminan poniendo ese punto como primero. Lo que ellos llaman modernización del código, para como dice Altagracia, el disminuir el pasivo laboral y que pueda haber más inversión en el país. Ellos han planteado la necesidad de que regresemos a la mesa de diálogo para hablar de ese tema, etcétera, etcétera. Nosotros hemos dicho que ese es un tema que ya está cerrado, que no hay por qué revivirlo, ¿entiendes? Pepe, recientemente hemos visto una lucha que se ha dado, bueno, al margen de ustedes, porque tienen su propia organización, que son los médicos. Y los médicos han organizado, se han logrado la reivindicación, una reivindicación importante, que es la de cuando una persona es pensionada, mantener su seguro médico. Hemos visto que el gobierno ha hecho el mismo anuncio para los policías, pero una gran proporción de los trabajadores dominicanos, cuando llegan a su vejez, ya están fuera de todo tipo de servicios de salud. ¿Hay algo en agenda procurando pensiones para todos los trabajadores? ¿Tienen algún tipo de diálogo? O una salida al tema específico de la salud, porque debe ser el de los pocos países del mundo que la gente pierda el seguro cuando lo necesita. Aprovecho para informar que por fin el gobierno ha soltado un proyecto de ley que estaba trabajando hace más de 2 años. Ahora lo ha puesto a circular, lo entregó recientemente a los sectores, sector empresarial, sindical, sector social, y ese proyecto plantea, por supuesto, una revisión de la ley de seguridad social en muchos aspectos. De la modificación de la ley de seguridad social. Sí, una modificación incluyendo esa parte. Se plantea no exclusión de la persona porque sea pensionada o porque tenga determinada condición, etcétera, etcétera. Se crea inclusive un sistema para los cuentapropistas, se elimina el contributivo subsidiado y se deja en 2 regímenes, o es contributivo o es subsidiado. Se toca el tema de la AFP, se toca de una manera que no nos gusta mucho hasta ahora, porque se toca diciendo que el tema de las ganancias de AFP, de las grandes ganancias, como que se deja a discrecionalidad de las AFP. No, de la superintendencia. Entonces eso se puede prestar a cierta maniobra, pensamos nosotros, y lo más conveniente es que eso sea señalado de una manera concreta en la ley. Como eso debe establecerse claro, no dejarlo impreciso o dejarlo en manos de una superintendencia. No, y el hecho de las, o si no es de la ley del Consejo, porque dejarlo en manos de una superintendencia pasa lo que está pasando con Indotel ahora. Exacto, el Consejo de Indotel toma una decisión que tiene que ver con los 10 millones de dominicanos. Y esa superintendencia, el que había que cuestionó el sistema se lo llevaron. Así es. ¿Cómo dice? Joaquín Jerónimo se lo llevaron. Y nombraron otro, yo nunca lo he visto hablando de eso. No, hay que prepararse para Navidad, porque la Navidad pasada él hizo 5 fiestas. Entonces ahora serán 10. Ahora serán 10. Por eso pensamos que lo más conveniente es que se defina. Nosotros somos partidarios mejor del sistema uruguayo. Espera eso. El sistema uruguayo establece que haya 2 pilares en el tema de sistema de reparto, ¿no? En Uruguay. Un sistema de reparto obligatorio, dicen ellos, y un sistema voluntario para aquellas personas que tienen capacidad de ahorro más allá. Que quisieran. Bueno, entonces hagan aporte voluntario que le lleve su pensión a ser más grande, por ejemplo, que los otros. Bueno, ya es una acción que la puede hacer alguien que tenga recursos para hacerlo. Pero mientras tanto, el sistema es para todos. Bueno. Pepe, estamos finalizando esta entrevista, pero me gustaría que que usted nos dijera los puntos reivindicativos, que además del tema salarial que tiene la entidad que usted dirige en este momento. Bueno, en este momento tenemos, además del tema salarial, el tema referido a la ley de seguridad social. Estamos y tenemos que concentrarnos en eso. Mañana tenemos un evento inclusive en el que habrá especialistas, 2 especialistas internacionales. Estará el doctor Albuquerque, habrá algunos otros especialistas dominicanos, porque estamos armando lo que será la propuesta que nosotros llevaremos al Congreso o al escenario que sea de modificación de la ley de seguridad social. Estamos en este momento
concentrado en eso. Y en ampliar, por supuesto, el tema de la libertad sindical en el país, hacer respetar la libertad sindical en el país, que como ustedes saben no es una tarea fácil, ¿verdad? Por los obstáculos que tienen, por los intereses que hay de empresarios que entienden que el trabajador no debe tener el derecho a hacerse representar. ¿Algún tipo de recursos? ¿Le prohíben a un trabajador organizarse sindicalmente o te cancelan por ese motivo? ¿Cuáles son las opciones que tengo para hacer valer ese derecho? Bueno, tiene la opción de buscarla, muchas veces se busca la mediación del ministerio, se busca. En el ministerio la mayoría de veces no hay acuerdo, se va a los tribunales. Yeah. En los tribunales lo que pasa es que muchas veces se prolongan los hechos. Y tú te mueres. Y a veces los empresarios prefieren, por ejemplo, antes que reintegrar a alguien, darle su prestación, buscar las prestaciones, hacer una negociación. Por un ejemplo. Si tiene que darle algo por encima, dárselo también, ¿tú entiendes lo que? Para que se vaya. Pero no permitir un regreso de alguien que le ha... Un reintegro, ¿verdad? Que le ha cuestionado su autoridad, ellos entienden. Exactamente, que le ha puesto en juego su autoridad y que sí, se ha revelado. Trujillo. Entonces prefieren hacer eso. Mejor. Bueno, sí. Pepe, muchas gracias por estar esta mañana. Mucha suerte, porque es la suerte también de los trabajadores de este país. ¿Cómo no? Nos vemos un año nuevo. Así es. Vamos a la pausa, estamos regresando. Ahí nos veremos.